¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones, en esta charla amena e informal con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita María Angélica Amable. Ella es licenciada en Historia, es doctora en Ciencias Políticas y le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, María Angélica? Bien, un gusto estar acá conversando con vos. Aquí en esta charla así amena, digamos, tomándonos unos mates, me gustaría que hablemos de Hugo Amable, de Hugo Wenceslao Amable, que fue tu padre, que fue una persona tan importante para las letras de esta provincia y que, bueno, que tuve la suerte de conocerlo y de trabajar con él. ¿Quién era Hugo Amable? Bueno, sí, Hugo Amable era mi padre, que si bien era nacido en Entre Ríos, vino y se afincó en Oberá. Y aquí nacieron todos sus hijos literarios, como decía él, sus obras. Nacieron aquí en Misiones, en Oberá especialmente, donde estuvo afincado. Y como vos decís, sí, a él le gustaba decir que era un trabajador de las letras. Y efectivamente yo lo que más recuerdo es que permanentemente, toda la vida, todos los días de la semana, constantemente, siempre estaba escribiendo algo, corrigiendo, haciendo algún registro, anotando, siempre estaba permanentemente con su trabajo literario. Dando clases también, dando talleres, hacía talleres con escritores, con gente que escribía de repente. Sí, en los últimos años tuvo un taller literario, que esa fue, digamos, su última actividad así cultural. Después había dado clases en el sistema educativo, en los colegios de Oberá, en el Colegio Nacional, en el Polivalente de Arte, en la Escuela Normal, en el Instituto Montoya, en la Universidad de Misiones. O sea, había dado clases. Y en los últimos años, ya cuando ya estaba retirado, se dedicó al taller literario, exactamente. Y él formó parte de esa playa de escritores tan importantes que tuvo la provincia, que estaban Olga Zamboni, de repente Marcial Toledo, qué sé yo, Lucrecia Llaneré. Hay una serie, Sereter, hay una serie de escritores tan importantes que a su vez eran muy amigos entre ellos y que trabajaban en conjunto. Claro, sí, en beneficio de la literatura. Se encontraban siempre. Hacían encuentros. Yo he participado en muchos encuentros de ellos, de aquellos años, sí. Y compartían mucho, intercambiaban, se encontraban en largas conversaciones, es cierto, eso también. Y bueno, mi padre abarcó distintos géneros, desde la poesía, el teatro, porque también aparte de dirigir, escribió también teatro. Sí. Pero el cuento fundamentalmente le fue uno de sus de los géneros preferidos, aunque la poesía fue el que más perduró porque empezó desde jovencito y hasta sus últimos días. Hasta incluso después que él falleció encontramos unos poemas que había escrito en sus últimos momentos. Mira. O sea que él atravesó toda su vida la poesía. La poesía lo tuvo siempre. Sí. Así es. Y bueno, yo conocí a Hugo en la radio en los primeros años de mi carrera de locutor en el ET13, porque él fue de algún modo el que me abre la puerta a este famoso fierrito, como le llamamos los locutores, y ese trabajo apasionado de él también por conservar una radio que ha sido el ET13 pionera, que ha sido, como la llamaban en algún momento, la escuela, porque de esa radio surgieron muchos y buenos locutores y además periodistas reconocidos. Exactamente, porque era la primera radio del interior, abierta, ¿no? AM, del interior de la provincia, y bueno, y pasaron muchos por ahí, como vos decís, que después se redistribuyeron por toda la provincia. Y lo más lindo es que él a veces, él era muy observador, estaba escuchando a alguien conversar, y después se le acercaba y le decía, pero vos tenés condiciones, ¿por qué no te gustaría trabajar en radio? Y lo llamaba para que fuera a trabajar. Y la radio le proporcionó una experiencia muy importante para sus trabajos de lingüística, porque
para el conocimiento de la lengua, del habla regional, le sirvió mucho también su experiencia en radio. Y le permitió hacer uno de los primeros trabajos de lingüística regional de aquí de la provincia, que es las figuras del habla misionera. ¿Cuántos libros publicó Hugo? ¿Tenés ¿Y él un registro de eso? No tengo. Pero más o menos los más importantes. Sí, publicó alrededor de 11 libros. Y fue publicado también. Libros propios, además de todas las antologías. Antologías, en muchas antologías aquí en la provincia y antologías regionales y nacionales también. De esos trabajos que mucho tienen que ver con la difusión que ha hecho el Instituto Antonio Ruiz de Montoya, porque también el instituto en algún momento fue publicando cosas de autores. Claro, porque misioneros. Fue la primera editorial, digamos, propia acá de la provincia que hubo, en Misiones, fue el Montoya, la primera editorial. Y ahí que entramos de algún modo al terreno del Instituto Montoya, porque te ha tenido durante muchos años a vos como docente, como investigadora. ¿Qué significa en tu vida el Instituto Montoya? ¿Qué hiciste allí? Bueno, sí, significa mucho porque yo estudié en el Instituto Montoya, ahí me recibí de profesora y trabajé siempre en el Instituto Montoya como docente y en el Centro de Investigaciones Históricas del Instituto Montoya. Ahí me inicié en la investigación histórica, que fue también una de mis grandes pasiones, digamos, la investigación histórica. Y trabajé hasta que me jubilé en el Instituto Montoya, en el Centro de Investigaciones Históricas. Es importante el trabajo en el Centro de Investigaciones porque, digamos que aporta mucho, abre una ruta en lo que es la investigación de la historia regional, que si bien ya había algunas investigaciones anteriores, que es precisamente en la Junta de Estudios Históricos de Misiones, los fundadores de la Junta habían abierto un camino en la investigación, estaban todavía poco difundidas. Pero yo tuve la suerte también de que en el Instituto Montoya tuve como un profesor de Historia de Misiones a uno de los que fue fundadores de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, que fue don Casiano Néstor Carvalho. Y él me enseñó de tal manera la historia de Misiones que siendo ya estudiante yo sentía ese deseo y esa pasión de investigar. Y empecé mi investigación siendo ya estudiante. Ahora me seguís contando, hacemos una pequeña pausa, ¿sí? Estoy charlando con María Angélica Amable, aquí en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.